Buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Siendo las 9:27, con la presencia de 24 senadores, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para la fecha. A consideración del acta de sesión anterior, si no hay observación, se dará por aprobada. Informo que los asuntos entrados se encuentran distribuidos por medio electrónico a los diferentes senadores, a excepción de uno que se dará lectura por Secretaría General. Favor prestar atención. Presentación de senador. Nota presentada por el senador Javier Vera de fecha 27 de marzo de 2026, por la cual solicita permiso para ausentarse del ejercicio de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Senador Natalicio Chase, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para solicitar el rechazo de ese pedido de permiso, presidente, atendiendo a que estamos llevando adelante otro proceso y en ese proceso va a tener la oportunidad de defenderse el senador. Senador Sergio Rojas, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Podríamos por secretaría leer lo que dice la Constitución en referencia a los permisos y en base a eso tomar una decisión? Sergio no quiere dar permiso. Artículo 199 de la Constitución de los permisos. Los senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de ministro o de diplomático. Para desempeñarlos, deberán solicitar permiso a la Cámara respectiva, a la cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones. Senadora Lilian Samaniego, se le concede el uso de la palabra. Secundar la posición o la propuesta del senador Natalicio Chase, presidente. El caso del senador Vera es inadmisible, insostenible, es algo que no se puede, que no podemos los senadores no tomar la seriedad que hace al tema, porque el audio fue auditado y se trata de niños, de hacer trueque con niños. Entonces, lo dijo el senador Eduardo Nakayama, disculpe que lo mencione, esto es más una posición política que trasciende los partidos y nosotros representamos a la gente. Por lo tanto, presidente, secundo para el rechazo del pedido y se está elaborando el libro acusatorio para la pérdida de investidura del senador Vera, con los argumentos y con los elementos basados en la Constitución, y en su momento se presentará y él se defenderá. Pero nosotros no podemos perder tiempo y darle permiso. Por lo tanto, secundo, presidente, la moción. Muy bien, senadora. Se concede el uso de la palabra a la senadora Celeste Amarilla. Bueno, buen día, presidente, colegas. El desparpajo de este prójimo en pedir permiso ya no tiene nombre. No estamos hablando de un delito común, no estamos ni siquiera de narco. Miren lo que les digo, ni siquiera de narcos. La impunidad y la inmunidad que le da su ignorancia es tremenda. Es tremenda. Él ya no distingue el bien del mal. Él no conoce esa línea. Esto se notó desde el primer día. De ninguna manera, presidente, se puede aceptar que él tome el volante de esta situación. No tiene luego las condiciones. Eso le escribió alguien ahí, uno de sus asesores que vino de Madrid. Le escribió eso y punto, hasta ahí. Él no tiene la capacidad ni de venir a defenderse, y menos le debería dar el Senado de la Nación la decisión
a él, de que él decida su destino. Pero ¿cuándo se ha visto? Estamos hablando de un delincuente común que pocas veces alguien se imaginó que pase por esta Cámara. Y ahí voy a hablar de la Constitución, porque van a estar los constitucionalistas acérrimos, que se olvidan de una cosa. Cuando esa Constitución se hizo, 1992, mi esposo fue constituyente. Nunca ningún constituyente se imaginó que íbamos a tener senadores de este nivel acá. Nunca, nunca. Esa Constitución se hizo para un Martín Chiola, para un Rodrigo Campos Cervera, para un Evelio Fernández, para un Luis María Argaña. Esa Constitución no se hizo para delincuentes comunes, chorritos, ladronzuelos, meretrices. Eso no se hizo para ellos. Entonces, bien haríamos en interpretar la Constitución en un alcance superior de lo que es el uso indebido de influencias. De ninguna manera podemos tomar de una manera tan restrictiva cuando estamos hablando de delincuentitos comunes, pero por más delincuentitos pueden hacer daños tremendos, tremendos a la sociedad. Presidente, hay veces que hay que recurrir al pasado para ver en qué circunstancias se hizo esa Constitución. Ninguna ley se puede leer independientemente de su tiempo, de su época, independientemente del momento que se vivía, del país que se vivía. Ninguna Constitución se puede leer así. Yo estuve en todas las sesiones, porque uno se podía sentar atrás calladito y escuchar. Jamás en la vida pensaron ninguno de los constituyentes este nivel que íbamos a tener ahora. Así que con esa herramienta que nos dejaron los constituyentes, tenemos que hacer lo que podemos por mantener una Cámara digna. Gracias. Entonces el debate después. Bueno, entonces a consideración el rechazo al pedido de permiso del senador Javier Vera, vamos a hacer votación electrónica. He registrado quienes están en la sala de sesiones y quienes están por llegar. Verde por el rechazo. Vamos a proceder nuevamente, esperar un rato para que los colegas se acerquen. Bueno, vamos a proceder a votación nuevamente porque estaban ausentes los senadores Edgar López y la senadora Celeste Amarilla. A votación verde por el rechazo del pedido de permiso. Hicimos con Celeste, vamos a votar otra vez, por favor. Último. A votación verde, senador de Lima y Ana.
Elio Osorio. Bueno, con 29 votos queda rechazada la nota de pedido de permiso por unanimidad de los presentes. Pasamos a primer punto del orden del día. Senador Alfonso Noria, se le concede el uso de la palabra. Pedido de informes. Gracias, presidente. Los pedidos de informe que figuran en el orden del día de la fecha, que son los puntos 1 al 1.3 y el proyecto de declaración que figura en el punto 8.2, no cuenta con dictamen. Solicito vía presidencia que la plenaria se constituya en comisión para su consideración y posterior despacho a las instituciones pertinentes. Referente a los proyectos de declaración que se encuentran en los puntos 8 y 8.1, los mismos cuentan con dictamen, por lo que solicito la aprobación. A consideración la constitución en comisión. Levanta la mano, colegas, que están a favor. Se constituye en comisión. Vamos a proceder a votación conforme a lo solicitado por el colega Alfonso Noria. A votación. Queda aprobado entonces pedidos y será remitido a donde corresponda. Siguiente punto del orden del día. Decreto número 5147, por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley número 7604/2025, que modifica y amplía la ley número 7324/2024, que establece requisitos de competencia lingüística para estudiantes extranjeros en estudios de grado y posgrado en instituciones de educación superior de la República. ¿Algún colega que se anote para hablar sobre esto? Senadora Hermelinda Alvarenga. Presidente, nosotros en la Comisión de Educación no tenemos dictamen y veo también que ningún dictamen tienen las otras comisiones, por lo que solicito la postergación. No sé qué dice la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales, Legislación y Educación. En Educación no tenemos dictamen. Solicito la postergación, presidente. No hay dictamen de las comisiones. A consideración la postergación por 8 días. Que tenga dictamen. Queda postergado por 8 días. Sí. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política. Solicito también si en 8 días podemos tener dictamen. 15 días. A consideración la postergación por 15 días. O sea, de este miércoles en 15. Sesión ordinaria. Sí. Queda postergado. Senador, sobre el punto. Sí, senador. Quiero solicitar, yo presenté un proyecto muy parecido, un poco más profundo nomás, en el sentido de que apunta también al mismo sentido, pero a recortes de diferentes rubros para que se pueda unificar y se estudie uno. Bueno, entonces si la plenaria está de acuerdo en unificar el estudio de ambos proyectos, pero tratarlos en 8 días. Este miércoles que viene en 8 días. Él ya pidió, ya está fijado 8 días. Y si por ahí no llegamos, postergamos nomás. ¿Estamos de acuerdo a votación? Levantar la mano los que están a favor. Se tratará entonces de este miércoles en 8 días. Conjuntamente. Siguiente punto del orden del día. La Comisión de Legislación aconseja, por un lado, la ratificación del Senado en el sentido del rechazo y por la otra, aceptar la ratificación inicial de la Cámara de Diputados respecto al proyecto de ley marco que crea la historia clínica electrónica y su registro.
Tiene la palabra el senador Derlis Maidana. Buen día, presidente. La comisión aconseja la ratificación inicial de la Cámara de Senadores en mayoría y aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados en minoría. El presente proyecto de ley se encuentra en su cuarto trámite constitucional proveniente de la Cámara de Diputados, cuyo texto ha sido ratificado por la Cámara Baja. En esta instancia, esta Cámara debe ratificarse o no en su versión. En esta instancia hemos analizado lo actuado por la Cámara de Diputados, lo cual no ha incorporado ni tenido en cuenta ninguna de las modificaciones arduamente trabajadas a través de la Comisión de Legislación, el Ministerio de Salud, MITIC y la DINAVISA, así como las comisiones de Salud y Ciencias y Tecnología de la Honorable Cámara de Senadores, las cuales reforzaban la seguridad jurídica de las personas, la protección de datos sensibles y buscar la real eficiencia del sistema de salud para todos los habitantes de la República sobre la base de la protección de los datos personales recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo. Además, resulta sumamente oportuno mencionar que el texto remitido por la Cámara de Diputados no contempla ninguna sección de sanciones para quienes incumplan con lo establecido en este proyecto. En ese sentido, y teniendo en cuenta con el texto remitido por la Cámara de origen, difícilmente satisfaga el fin perseguido por un proyecto de ley de esta envergadura y que en estas instancias ya resulta imposible introducir modificaciones al texto, la Comisión ha resuelto en mayoría ratificarse en la sanción inicial del rechazo de la Cámara de Senadores del presente proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a poner a consideración los que están por la ratificación. A tener minoría. Bueno. Le concedo el uso de la palabra al senador Eduardo Nakayama. Gracias, presidente. En la Comisión de Legislación, como dijo el presidente, tuvimos dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría. Nosotros votamos por la aprobación del proyecto como viene de la Cámara de Diputados. Básicamente, presidente, para que la gente entienda, el historial clínico digitalizado es algo que en el sector privado o en los hospitales privados se tiene desde hace mucho tiempo. Y eso facilita tremendamente el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Es decir, anteriormente uno se atendía con un especialista y posteriormente iba junto a otro y tenía que llevar la cantidad de estudios a ese nuevo especialista para que pueda ver. En el sector público esto se hace mucho más complicado, presidente, porque muchos de nuestros compatriotas recorren cientos de kilómetros viniendo de los puntos más alejados del país para poder hacerse atender. Y hay veces que o no tiene el estudio o el estudio quedó en otro lugar, etcétera, y eso dificulta tremendamente la atención a estos compatriotas, se les hace ir de vuelta, perder tiempo, pasaje, etcétera. Y yo creo que el proyecto definitivamente es perfectible, pero es mejor tenerlo esto y que posteriormente se pueda adecuar por vía decreto o por vía Ministerio de Salud Pública a los efectos de mejorar, pero no contar con esta herramienta, presidente, a esta altura me parece que es, digamos, contraproducente, sobre todo contra la población más carenciada que viene del interior. Gracias, presidente. Senador Derlis Maidana tiene la palabra. Presidente, para pedir la postergación hasta la sesión del próximo 15 de abril sobre este punto. Gracias, presidente. Senadora Celeste Amarilla, tiene la palabra. Bueno, en realidad está bien la postergación, pero no sé por qué si no hay más nada que hacer, rechazar o aprobar nomás ya es. Pero, a ver, esta es una de las cosas que no tiene que tener una ley. ¿Por qué pico ley para eso? Insisto que no hay que sobrelegislar, insisto que no hay que
banalizar las leyes. Esto tiene que ser, no, es lo que vos dijiste. Vos te vas a la costa o al San Roque y está todo ahí. Te toman tu cédula, sí, pero vos no podés acceder. Pero es un software de la costa. Vos no podés acceder a qué dice que yo tengo. Solamente el médico que me atiende. Solamente el médico que me atiende. Y es mucho más práctico. Pero esto también es así en Estados Unidos, que es el país de las protecciones. Tal cual. Si hoy Anki viviese y se va y da su cédula, va a estar todito ahí. A mí me impresionó eso en aquel momento y ahora la costa tiene. A mí no me parece que esto viole nada, siempre y cuando no esté en la web, no esté en Google, que vos pones celeste amarilla y viene. Lo que no entiendo es para qué postergar si solamente hay dos opciones. De todas maneras, ok, no tengo problema, pero yo iría por la aprobación. Senador José Oviedo tiene la palabra. Presidente, necesitamos una ley para esto porque estamos hablando de datos personales y en el intercambio de información entre hospitales, entre empresas, sector privado, sector público, puede ponerse en peligro los datos de las personas. Ahora tenemos nosotros una nueva ley de protección de datos personales y esta ley tiene que enmarcarse en los lineamientos de esa ley de protección de datos personales. Entonces es muy importante tener la ley, presidente, para los que están preocupados de que podemos estar violando derechos. Sí tenemos esa ley de datos personales, presidente. O sea que ahora sí podemos aprobar esta ley. Aquella vez muchos de los colegas votaron en contra por esa falencia, ¿verdad? Ahora ya estamos protegidos. Gracias. Tiene la palabra la senadora Yolanda Paredes. Presidente, yo pido el rechazo de este proyecto de ley en razón que las debilidades y la vulnerabilidad de los sistemas informáticos dentro del Estado paraguayo son absolutamente deficientes y eso lo ha comprobado los varios hackeos que han sufrido. Entonces, con esto corremos el riesgo de que nuestro historial clínico al final termine en manos de personas poco deseadas y sean utilizados muchas veces con fines ilícitos. Entonces, en estas condiciones en las que hoy estamos dentro del Estado paraguayo, yo solicito el rechazo, presidente. Bueno, creo que hay una moción de postergación por 15 días. Bueno, los que están por la postergación, levantar la mano. 15 días. Se posterga por 15 días. O sea, de este miércoles. Sería el 15. El 15. 15 de abril. Siguiente punto del orden del día. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública aconseja prestar el acuerdo constitucional correspondiente para el ascenso al grado inmediato superior de la comisaria MCP Ninfa Marlene Mesa González. Tiene la palabra el senador Javier Zacarías Irún. Gracias, presidente. Estimados colegas, buen día. La comisario propuesta para el ascenso en esta oportunidad al grado de comisario principal cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 113 de la ley 5757/16. Conforme a sus legajos, la comisario acredita haber cumplido el tiempo mínimo de 4 años en el grado anterior, está dentro de la edad límite, cuenta con los años de servicios, es egresada de la Escuela de Estrategia Policial y no posee ningún antecedente judicial, policial, ni tampoco ningún antecedente de sumarios administrativos. Ella fue recibida por la Comisión de Asuntos Constitucionales, estuvo la semana pasada en nuestra comisión, le hemos escuchado, nos ha comentado un poco de su foja de servicio en la Policía Nacional, también se le ha hecho preguntas respecto al trabajo que realizó y que realiza, sin que haya habido ninguna objeción a la conversación que hemos tenido con la comisaria propuesta. Así que, por todos esos breves argumentos, presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública
ha dictado prestar el acuerdo constitucional para el ascenso correspondiente. Dicho dictamen fue sin la oposición de ningún miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Salim Busarquis. Este es uno de los grandes negocios que el Senado viene avalando hace décadas, y muchos sin que sepan probablemente. Asociación ilícita para delinquir. Me han comentado que, y no de ahora, esta es la pelea por los ascensos, y aclaro, no hablo en este caso particular, no estoy en contra del ascenso, pero un gran negociado el tema de los ascensos. Gran negociado. Una pelea infernal por el tema de los ascensos. Todo tiene su costo. Todo se paga. Cada ascenso paga. Y queremos mejorar el tema de la policía. Día uno el mensaje es tener que ser corrupto, empezar nomás ya a recaudar para la corona, porque acá todo se paga, y ni qué decir el tema de los ascensos. Yo le pregunto a la Fiscalía cuándo van a investigar este gran negociado en la Policía Nacional por el tema de los ascensos. Es un tema que no se le da mucha esa importancia, y nosotros terminamos siendo pasapapeles nomás ya acá, aprobando todos los ascensos que vienen, pero previo cobro de peaje. Esta es la pelea, y la gente no se imagina cuánto se recauda en materia de ascenso. Me estaban tirando un número. Me dijeron que en una época solamente en materia de ascenso recaudaron más de 22.000 millones de guaraníes. 22.000 millones de guaraníes. Solamente en materia de ascenso. Aparte de los aprietes y las coimas, pero eso es aparte, ¿verdad? Entonces, quería nomás dar un toque de atención sobre esta cuestión. Tiene la palabra el senador Eber Villalba. Gracias, presidente. En la misma línea que el preopinante, esta corrupción en las filas de la policía no tiene parangón. Este tema de los ascensos, pero desde el día 1, desde el momento de que son aspirantes, se instala la cultura de la corrupción. Y muchos son sometidos, discriminados, cuando ingresan a las filas de la policía con otros valores. Desde el día 1, porque talí yo votaba, presidente, estoy dando topado y trabajo, lo topado y mopa, omba apota, boria jumembú, boria jura, hoy que la policía ve en su gran mayoría, ya porque recelan de graduaciones a ese man de sueldo día de ahí. Pero o debe pamas y o termina por ambos, güey. Hoy quiero o coraje hay peluquería. 5.000 aspirantes. Abrí la venda calculadora. 5.000 aspirantes. Veo coraje combo, puedo ir roperito, o en jabón, o en sabaná, frazada, etcétera, etcétera. 10 millones de guaraníes por 5.000 aspirantes. Ahí ya empieza la corrupción en las filas de la policía. El que no quiera someterse, el que no quiera aceptar porque entra con otros valores, es discriminado. Es discriminado porque y se le manda a hacer guardia, descuereo, doble turno, etcétera, etcétera. Ajá, San Diego. Pero este tema después se va ampliando, presidente. Cada puesto policial tiene su tarifa, los montos que tienen que recaudar, de acuerdo al nivel de tránsito y de tráfico
que pasa por ahí, tiene que recaudar desde 5 millones mensuales, 15 millones, 20 y 50 millones de acuerdo a la zona donde está instalado el puesto policial. Hanoña lineaya, oye traslada. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Pero este tema del ascenso, y lo dije en diciembre cuando se estaba tratando un grupo de ascenso, cuando acá este Senado aprobó el ascenso de personas con frondosos antecedentes judiciales. Espero que esa coima, esa recaudación, no haya llegado hasta este Senado. Porque en diciembre he denunciado 300 millones de guaraníes cada persona, cada comisario que quería ascender había solicitado a sus taíras. ¿Veis ahí, Chube? Hay que 300 millones hacen de Jaguán, así que Peña y Puta recaudarse eso. Y eso es un proceso. Desde la evaluación, desde la aprobación, y espero que para la recomendación positiva aquí en el Senado no haya llegado eso, presidente. Así es que completamente ratifico lo que se dijo. Es una mafia el ascenso de los policías y militares. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Dionisio Amarilla. Y grave, muy grave, presidente, lo que están denunciando los propinantes. Y si fuese tan grave, y si tuviesen elementos, yo creo que tienen que hacerlo como caballeros con los dos huevos bien colgados, la denuncia en la fiscalía. Yo creo que son todas estas cortinas de humo para no tratar un tema que le afectó a la ciudadanía el fin de semana, último presidente. Así, esta denuncia que tienen más bien ribetes de candidatos segundones para abajo, para instalarse, porque nos prendieron en sus campañas. Porque tal vez algunos quieren tener sus comisarios, sus subcomisarios, quieren tener sus amigos en la Armada para recibir dorados, surubíes. Pero yo creo que no podemos, presidente, en aras de robustecer las instituciones, hacer denuncias sin trasladar a las instancias pertinentes. Nosotros creo que desde el Senado en los últimos tiempos estamos acostumbrados a que existen instancias que están haciendo su trabajo muy en serio y trasladan a los órganos jurisdiccionales las denuncias. Aquí hubieron defensores, recuerdo, de Atlas, ABC and Company, cuando la comisión que yo había presidido denunció ante la Fiscalía el lavado de activos. Cabeza Branca and Company tuvieron defensores inclusive con grado de docentes universitarios y sin desparpajo o defender y la misa delincuente. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, mis queridos colegas, si tenemos elementos, a hacer las denuncias formalmente como nosotros vamos a hacer de vuelta este año desde la Comisión Bicameral de Control de Utilización de los Recursos Públicos ante las instancias pertinentes. Descubrimos, por ejemplo, que la Facultad Veterinaria en el tema de combustible hizo un carnaval nunca visto, desmalezadora que gastaron 84 millones de guaraníes al año, generadores que gastaron la misma suma. Tan sorprendidas quedaron cuando le hicimos de la bicameral diputados y senadores pedidos de informes, se fueron a documentar el uso de combustibles y desmalezadoras, generadores, todos con la misma cifra, 83.400.000 guaraníes de gastos en combustible. La prensa inclusive accedió a ese documento, pero ni una palabra, claro, porque eso no es noticia. Entonces, si la denuncia de estos colegas es tan grave como dicen, yo, escéptico últimamente, presidente,
me gustaría que hagan la denuncia. Así como anoche hubo una colega irresponsable, ya otra vez acusando a sus colegas de bandidos y delincuentes. En realidad la delincuente es ella, porque en un país donde nos conocemos todos nunca hubiese acumulado la fortuna que acumuló. Pero nos anima a hacer la denuncia formalmente y yo le invito a que haga la denuncia formalmente para entablarle en seco una demanda por difamación y calumnia. ¿Verdad? Entonces, así también a los colegas que hacen rimbombantes declaraciones, preocúpense de los problemas que le afectan a la gente. La huelga de transportistas del fin de semana último, presidente, Badulac es transportista, encabezado por César Ruiz Díaz. Gente que podía vender sus mercaderías en el mercado no pudieron trasladarse. Ante el silencio casi absoluto de los hoy denunciantes de manera rimbombante. Yo no quiero creer que nosotros tengamos que caer en ese campo. No quiero creer, presidente. Quiero seguir mirando el futuro de manera responsable como nos enseñaron a los que en su momento profundizamos lo que significa ser liberal. Y el fin de semana cuando estuve en Encarnación, sala técnica, le voy a pedir por favor si me ayudan a proyectar esta imagen, porque creo que tenemos que compartir. No, y estoy hablando yo del problema de la denuncia que hicieron. No se moleste usted, colega, yo no lo interrumpí a usted. Acostúmbrese a oír también a quienes piensan diferente. Sí, va a ser tercerón. Sala técnica, si puede proyectar por favor esa imagen, que es un poco la línea sobre la cual algunos hacemos política y que tienen que aprender los vozarrones, los que suspiran profundo, los que no tienen argumentos. Comité 1 Encarnación, en la puerta, les invito a que vayan. Nunca será buena la política que no busque el interés superior de la República. Y si en realidad abrazamos eso, formulemos denuncia formal, pues caramba, yo quiero verle a los valientes trasladando las denuncias formales como nosotros hicimos sobre el caso Cabeza Branca, a pesar de que algunos propusieron tirar al tacho nuestro trabajo. Bella pola denuncia, lo mitad, peso, oye, mombarete, da la ñan de partido, ni la ñan en pareja, oye, por campaña de RG. Nunca será buena la política que no busque el interior superior de la República, y eso significa ser responsable, tener los pantalones bien puestos, que no sea solamente que utilicemos productos de la inclemencia del tiempo, sino porque hacemos honor a nuestra condición de caballeros. Semana Santa, gracias, presidente. Pido unidad de debate a los oradores, por favor. Todos hacen eso. Estábamos ahora del tema acuerdo constitucional y no hablamos de la... Sí, por favor, si pueden su interna llevar afuera. Bueno, senador Rafael Filisola, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Claro que estas prácticas existen. Y ahora peor porque con la historia del polígrafo, con el invento del polígrafo, que es un polígrafo sumamente raro, porque los oficiales con mejor trayectoria, con mejor legajo, se quedan por el camino, y los que tienen prontuarios son los que finalmente son propuestos por el Poder Ejecutivo para los ascensos. En este caso, y es una tragedia para la policía, realmente es una tragedia. Yo les digo que cuando en materia de seguridad el cambio que se ve en un barrio, en un pueblo, en un departamento, cuando se pone a un jefe policial honesto, porque hay que ser justo también con la policía. Cierto que una parte importante está descompuesta, pero es cierto también que yo creo que son la mayoría de oficiales y suboficiales no están metidos en la corrupción. Hay muchos que honran su trabajo, que
Yo encontré a personas marginadas, así como dijo Eder Villalba. Encontré a muchísimas personas que tenían una foja de servicio impecable, que estaban marginados en comisarías menores después de haber recibido formación internacional, después de haber sido condecorados. Y algunos después fueron promovidos, algunos de ellos fueron promovidos y realmente marcaron la diferencia. Hicieron un gran trabajo en cuestiones sumamente complejas. Así que hay que asumir que hay un problema serio de corrupción en la institución policial. Una parte del problema es la compra de cargos, la compra de ascensos. Eso se produce cuando la cúpula está involucrada y cuando por encima de la cúpula el poder político recibe una parte de eso. Pero hay una parte importante de la institución policial, de policías, hombres y mujeres, que tienen un compromiso con la institución y con la seguridad del país, y muchos han dado su vida trabajando por la seguridad del país. Así que esa es un poco la doble cara de una misma moneda. Por un lado, gente que hace patria, por otro lado, gente que privilegia el enriquecimiento personal. Y más grave que todo lo que dije anteriormente, porque también hay cuestiones administrativas de por medio, cuestiones en las licitaciones, pero más grave que todo el vínculo de parte del mando, que no es solamente la policía, acá está la fiscalía, está el poder político, el vínculo con el crimen organizado. Ese es el problema que carcome al Paraguay. Y fíjense en lo que se convirtió Ecuador en muy poco tiempo. Fíjense en lo que es México. Fíjense en lo que fue Colombia, que fue inficionado fuertemente por el crimen organizado. Y son lugares, en México hay lugares donde no se puede vivir, donde la policía no puede entrar, donde los militares, pues aparte tienen militarizado el tema narcotráfico, no pueden entrar, donde la gente a partir de cierta hora no puede estar en la calle. Y si están dentro de sus casas tienen que estar cuerpo a tierra porque hay balaceras entre bandas de narcos. Y eso también en cierta manera está ocurriendo en Ecuador y ocurre también en otros países de la región. Así que el saneamiento de la institución policial no es un tema menor y yo creo que es el tema central. Fue la promesa de nuestro colega el ministro Riera y creo que no, con todo el respeto que le tengo, creo que no está cumpliendo con esa promesa. Y eso se ha visto claramente en los ascensos que se han aprobado recientemente en el Senado. Pero nosotros tampoco estamos cumpliendo con nuestra parte. Y en este caso voy a mencionar una cuestión muy concreta y que me parece grave, sobre todo porque no escuché que se hable en el dictamen de la comisión de este suceso. En el 2016, un narcotraficante llamado Alfredo Cabral estaba prófugo de la justicia, fue detenido en Salto del Guairá. Fue detenido y después se escapó, supuestamente a cambio de $300.000. Un fiscal que investigaba la causa dijo que tenía la certeza de que eso ocurrió. ¿Quién era la subjefa de narcóticos? En ese momento era la persona que hoy estamos tratando su ascenso. Claro, la fiscalía en Paraguay puede perfecta. Entonces es muy fácil investigar. Sí, le pasó a la fiscalía, el fiscal dijo que no había duda de que el hecho ocurrió. También es muy fácil, como tenemos en la CEPRELAT, a una que era financiada por Lalo Gómez, también es fácil agarrar y controlar el tráfico de dinero y los fondos ilícitos y el lavado de dinero cuando entre funcionarios públicos. No hay que ser tampoco, acá demasiadas instituciones están comprometidas con este esquema de corrupción sistémica. O por lo menos en el Senado tratemos de hacer bien las cosas.
Acá esta comisaria o fue negligente o participó de un hecho irregular. No tenemos porque no fue condenada. La investigación policial no sé en qué quedó. Evidentemente la comisión no tiene tampoco el dato. La fiscalía no avanzó tampoco en el hecho. Nada raro. Cuando hay mucha plata de por medio, no es en absoluto extraño que la fiscalía no haga nada. Lo raro es cuando hace algo. Salvando también que hay muy buenos fiscales valientes como Marcelo Pecci, que perdió la vida que fue asesinado por no prestarse a determinadas conductas, pagó con su vida su patriotismo, y para colmo le siguen matando todos los días al dejar impunes a los autores morales, pero esa es otra historia. De todas maneras, estamos ante una oficial que va a ascender, si este Senado da su acuerdo, porque el Ejecutivo ya pasó el polígrafo, por supuesto. Ese polígrafo es bastante raro, ya pasó el polígrafo, así que ya el Ejecutivo puso su firma, así que esta es la única valla de contención que queda para que una persona que no reúne las condiciones llegue a un cargo relevante, más relevante del que ya tiene y de los que ya tuvo en la Policía Nacional. Repito, no podemos denegarle el ascenso por ese supuesto. No creo que a nadie le suelten gratis cuando está detenido. Sería muy estúpido que alguien piense que le soltaron gratis. Pero de todas maneras no tenemos la sentencia, de todas maneras no tenemos la investigación policial, así que no podemos decir que esos $300.000 existieron o se pagaron. Aunque repito, yo no soy estúpido, así que yo no creo que a un narco se le suelte gratis. Entonces digamos que hubo negligencia, y por culpa de esa negligencia, un narcotraficante que estaba detenido en una dependencia de la que esta oficial era subjefa, terminó recuperando su libertad. Esa negligencia yo creo que de por sí es lo suficientemente grave para ameritar la denegación del ascenso a esta oficial. Por esos motivos, mi voto en contra, presidente. Senadora Celeste Amarilla, se le concede el uso de la palabra. Bueno, yo no suelo intervenir en el tema policías, pero siempre escucho atentamente y sigo un poco acá a lo que decían los colegas que saben, pero cada vez estoy más asombrada de lo que cuentan. Realmente, nosotros nos consideramos una de las instituciones más golpeadas, una de las instituciones más vilipendiadas. A menudo nosotros mismos decimos que cómo ha bajado la calidad, etcétera. Hablamos mal de nosotros mismos del Senado, hacemos un mea culpa, digamos. Pero los policías y los militares no. Ellos están lo más contentos pidiendo ascenso de aquí para allá como si fuera que no tienen ni un cuestionamiento. Cada día sale un policía involucrado en droga o que robó un auto o que robó un arma, cada día, al punto que ya ni nos impresiona la noticia. Yo creo que en los años 70, si salía que un policía robó un auto, antes de los 70, porque después ya con los MAU ellos eran los que principalmente robaban. Pero hoy ya no nos sorprende la conducta de los policías. Uno pasa a la página del diario, uno cambia la noticia cuando resulta que hay 2 militares en Viñascue que le beneficiaron a la esposa de Marcet, por ejemplo. Y en cualquier momento vamos a tener que ascenderles a ese Sotelo o al otro, ¿verdad? Y parece que nos olvidamos.
Es insostenible el desprestigio de los militares y de la policía. Acá se habla, terminamos aprobando otra vez el ascenso. Se habla de lucha contra el narcotráfico, ahora le vamos a ascender a uno que aparentemente colaboró con un narcotraficante. De paso, escuché que se dijo, seguramente querés ser amigo de alguien de la Armada para que te dé surubí. Quiere decir que puedo colegir que amigarse con gente, amigarse con gente de la Armada es a cambio de pescados. O sea, por 2 pescados ya se vende un tipo de la Armada. De la Armada. Quiero ver si alguien de la US Navy de Estados Unidos se vende por un pescado. O sea, el deterioro de los militares y de la policía es tremendo. Acá, sin embargo, pasan los ascensos. En vano Rafael Filisola trae todos los prontuarios. En vano, nadie lo escucha. Están todos con su teléfono. Nadie escucha. Ya está el ascenso en marcha. Yo no sé si, por ejemplo, en vez de que pase por una comisión, donde evidentemente pasan todos los filtros, yo no sé si no podríamos, presidente, pero pregunta seria es si no podríamos todos los ascensos tratar en plenaria. Que la plenaria se constituya en comisión, no sé si eso es irreglamentario. Hoy estoy inventando palabras. No sé si eso es contra el reglamento, pero si no puede, todos los ascensos nos constituimos en comisión y estudiamos juntos. Porque no puede ser que de las comisiones venga siempre un dictamen en minoría con un voto y un dictamen en mayoría, así sea un narcotraficante, el tipo al que se le va a ascender. Y evidentemente ni el comandante de la policía ni el comandante del ejército tienen ningún interés en blanquear esto. Nosotros por lo menos tratamos. Nosotros tratamos de mantener la compostura. Ellos ya ni eso. Así que pregunta en serio si no sería en contra del reglamento constituirnos en comisión cada vez que se va a tratar un ascenso, para que todos escuchemos y todos votemos. No que me venga ese dictamen en minoría con un votito y entonces ustedes le siguen ascendiendo a quien sea. Gracias. Senador Javier Zacarías, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero nomás aclarar de que desde luego que espera que la Junta de Calificación y el Poder Ejecutivo hagan los análisis pertinentes, las evaluaciones pertinentes conforme a la ley. Eso llega a la Comisión de Asuntos Constitucionales y nosotros estudiamos, vemos y analizamos conforme el legajo y las documentaciones que tenemos. En este caso particular de la comisario, ella no tiene ni un solo antecedente, ni judicial, ni policial, ni ningún tipo de sumario administrativo dentro de la policía. Entonces, mal nosotros podríamos juzgarle en un sentido negativo. Hay publicaciones, sí, una publicación del año 2016, hace 9 o 10 años atrás, que se presume o se podría también presumir, como es una publicación, que podría venir incluso de gente interesada y del crimen organizado que querían de una u otra manera desbaratar lo que era una investigación policial en ese momento. O sea, se puede entender de un lado o de otro lado. Lo cierto y lo concreto es que nosotros en la comisión no podemos hacer análisis del dice que tal vez a lo mejor puede ser, del chisme, de pasillo. Tenemos que hacer los análisis conforme a la Constitución y conforme a las leyes de la República y tenemos que hacer los análisis conforme a los elementos legales que tenemos. Cuando hay un sumario administrativo o hubo un sumario administrativo, si hubo una cuestión judicial de por medio, ese oficial superior es convocado en la comisión y todos los miembros de la comisión de diferentes bancadas tienen la oportunidad de hablar, de dialogar, de discutir, de preguntar
al oficial superior afectado. O sea que hay una total apertura, una total transparencia y cada uno, de acuerdo a su real entender y saber, emite el dictamen correspondiente en mayoría o en minoría. O sea que también hay que entender de que de todos los ascensos que se hacen, que son más o menos 150 o más por año, son convocados los que tienen algún tipo de antecedente, por así llamarlo, aunque hayan sido sobreseídos, si tuvieron algún problema judicial se los convoca. Aunque hayan sido sobreseídos, si tuvieron algún sumario, algún problema policial o militar en su defecto, también son convocados. Y absolutamente el 100% de los oficiales superiores de la policía o militares que quieran ser ascendidos también son convocados en la comisión para ser escuchados. Ahí todos tienen la oportunidad de preguntar, de sacar sus conclusiones, de analizar, de ver y de cuestionar al oficial convocado. Así que, presidente, solamente para terminar y para simplemente redondear, esta señora comisario no tiene, reitero, antecedentes judiciales, policiales ni sumario administrativo dentro de la Policía Nacional. Entonces, mal podríamos nosotros juzgarle de otra manera y mal podríamos nosotros negarle el ascenso que nos solicitan desde el Poder Ejecutivo a una persona que, según las documentaciones que obran en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no tiene ningún tipo de antecedente. Muchas gracias, presidente. Senador Orlando Penner, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como introducción, nos quiero hacer una pregunta a todos. ¿Quiénes de nosotros queremos ser policías? Empecemos un poco por ahí. Aclaro, no tengo ningún pariente ni cercano como dentro de la policía, pero me parece sumamente irresponsable cuando generalizamos, ya sea con la policía, con los militares o con quien sea. Tenemos que ser más prudentes, tenemos que ser más cuidadosos. ¿Cuántos policías, como bien ya dijo un colega, se juegan la vida por cuidar que las cosas funcionen? Así como habrán los otros, pero no tengo ninguna duda. Pero desmotivar a los honestos, creo que ese sería un grave error de nuestra parte. Y si todo estuviera tan mal como al comienzo de este punto se dijo, no tendríamos hoy día, disculpen, no tendríamos helicópteros volando hoy día, si todo estuviera tan mal como al comienzo de este tratamiento, de este punto se dijo. Y así muchas otras cosas. Vamos a ser serios para que la gente acerque información correcta y nosotros actuemos en consecuencia. Cuidado con desmotivar a los honestos. Muchas gracias, presidente. Y en la palabra el senador Eduardo Nakayama. Gracias, presidente. Quiero comentarle nomás a los colegas de qué se trató en la última sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en relación a este punto. Esta es una comisario que formó parte de un grupo de 105 otros comisarios que ya obtuvieron el año pasado su ascenso. Sin embargo, ella no acudió en 2 ocasiones que fue convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y en la sesión se le preguntó por qué no asistió. Y ella dijo que no asistió porque tenía amenaza de muerte. Hipócrita. Grave fue. O sea, no es algo en contra de esta comisario, sino que ella dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de que ella tenía
amenaza de muerte y temía por su vida. Y por eso no se presentó, no una, 2 veces a la comisión. Entonces no es un caso cualquiera este, ¿verdad? Y no es una generalización, es un caso específico, ¿verdad? Entonces lo que se hizo con ella, yo le dije en la sesión de que no tendría inconvenientes en acompañar su pedido de ascenso siempre y cuando ella por lo menos en privado nos dijera cuáles fueron los motivos, quién es lo que la amenaza. Porque es grave que en una comisión del Senado una uniformada diga que 2 veces no vino porque temía por su vida. Entonces, ella no dijo finalmente quién la amenazó. Realmente coincido con varios colegas. Tenemos muchísimos uniformados que son de primera y varios de ellos peleando en primera línea contra el crimen organizado. Y no debe ser fácil la vida de ellos. Pero si ellos no se abren por lo menos en este espacio que está preparado para eso, ¿verdad? Nosotros no vamos a saber en quién confiar y dónde está el problema. Entonces, en esta ocasión, presidente, yo voy a abstenerme de votar porque ella no ha cumplido con su promesa de decir por lo menos en privado quién le amenazó de muerte. Y es muy grave que nosotros le prestemos el ascenso a alguien que no pueda ni siquiera en el Senado comentar dónde le aprieta el zapato y cuál es el problema. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Rafael Filisola. Quiero agregar un tema más. Presidente, el argumento para un ascenso no puede ser que no tenga antecedentes penales, no más. El colmo ya sería que con antecedentes penales que se ha hecho acá, se ha hecho en varias ocasiones, se le dé igual el ascenso. Eso ya es el colmo. Ese pues no es el argumento. Como cuando viene un embajador. Tenemos que analizar, ya que se han rechazado muchos ascensos de embajadores, también de militares, también de policía, cuando no calificaban. Acá nosotros estamos dándole una promoción extraordinaria a uno de los cargos más altos de la jerarquía policial, a las personas, a estos oficiales que justamente por la importancia de su grado tienen que pasar por la revisión parlamentaria. No es cualquiera el que pasa por el Parlamento, no cualquier funcionario, no cualquier policía, no cualquier militar pasa por el Parlamento. A partir de cierto grado pasan por el Parlamento. Y acá no tenemos que ver solamente si no tiene antecedentes. Eso es lo básico. Lo básico, ¿cómo un policía va a tener antecedentes judiciales? Si tiene antecedentes sobre todo de hecho delictivo. Si tiene antecedentes judicial, por supuesto no puede ni seguir siendo policía. Por supuesto que no. Acá nosotros tenemos que evaluar el mérito. Y estoy dando un caso bien concreto. Narcotraficante, cargamento alto de droga, se escapa. Y no hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. La comisión no tiene ninguna explicación. El dictamen de mayoría no puede explicar qué pasó con ese episodio. Y ahora me entero de algo que no sabía, lo que nos dice Eduardo. Yo de los policías que he conocido a muchísimos que han tenido amenazas de muerte. Y se ha conversado y se les ha dado protección y se sabía por qué tenían amenazas de muerte. Y hay gente que sigue marcada por el EPP, por organizaciones criminales. Hay policías que se les ha tenido que trasladar de zonas conflictivas, de zonas fronterizas consideradas como zonas rojas. O sea, no es algo inusual que un policía que hace bien su trabajo tenga amenazas. Claro que va a tener amenaza el policía que hace bien su trabajo, así como el aduanero que hace bien su trabajo, en fin, el militar que hace bien su trabajo. Ahora, lo inusual es que no se denuncie ese hecho o no se pueda aplicar por qué. Pero vuelvo a lo más relevante. Acá no estamos de pasapapeles para ver si tienen antecedentes judiciales o no.
Por eso el antecedente judicial es público. No hace falta que vengan acá ante el Congreso a a traernos su certificado de no antecedentes judiciales. Acá estamos para evaluar el mérito de esta persona que va a ascender a los escalafones más altos de la policía. Por eso menciono este caso que es de una negligencia extrema, pero sobre todo que no está explicado. Y por eso este Senado no debería conceder este ascenso. Muchas gracias. Senador líder Amarilla, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, yo apoyo el ascenso de esta señora. Estuve viendo sus antecedentes. Pero quiero nomás decir algo importante, presidente, a la Comisión Constitucional de este Senado, a la Comisión Constitucional de este Senado, que tiene la atribución de dictaminar cuando va a ascender, cuando se trata de los ascensos. Yo creo que en el reglamento interno de la Comisión de Asuntos Constitucionales debemos de incluir la lista que van a ascender y la lista de los que no ascendieron. Va página oputado cape y no mi oputado cape, que permanentemente están denunciando de que, por ejemplo, el comisario Núñez denunció de que para aprobar el polígrafo se tenía que pagar 100 millones de guaraníes, eso dijo el comisario Núñez, y otras denuncias que se hacen permanentemente con respecto a la lista que va a venir acá en el Senado. Entonces, Ñandé, ya puedan en uso de lo que establece la Constitución Nacional del recíproco control, como requisito, presidente, que venga la lista de los ascendidos, de los que están recomendados para ascender, y la lista de los que no están recomendados por esto y por esto. Que a tu mamá Ñandé ya controla ahí la evaluación o ya a la Policía Nacional. Ahí yo creo que está el cuide de la cuestión, como se dice, para saber qué criterios están utilizando el Comité de Evaluación de la Policía Nacional para enviar a los ascendetas. Es palabra que coge en cuenta. Entonces, concretamente, presidente, no se trata de este caso, sino el sistema a ser utilizado por el Senado de la República vía Comisión de Asuntos Constitucionales, de que se envíe la lista de los que van a ascender, repito, y la lista de los que no fueron clasificados y del por qué no fueron clasificados. O ya puedo ponerla ahí trabajo, presidente. Eso nomás quiero dejar en claro. Gracias, presidente. Senador Eber Villalba, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Si le puede autorizar a la sala técnica que proyecte 2 imágenes. Acá para los incrédulos. Peña atender por nada que vea. Ahí tienen. Plantación de marihuana. Número de teléfono, 5 letras. Esto significa narcóticos, narco. ¿Por qué está esa señal ahí? Porque todavía no pagó. Porque todavía no pagó su liberación en esa zona. Así opera la policía. Por supuesto que no generalizamos todo, Penner, pero ya atender a la debate. Deben atender por ahí, o si no, a tu falta de entender. Así opera la policía en esa zona. Y se olvidaron ya que cayó 300 toneladas. Eso no fue un éxito, eso fue liberación de mercado. Macho pagó más al otro sector para que caiga su competencia. Ya pollina la mitad. Con esta posición somos cómplices de los corruptos que recaudan y llega hasta Asunción. Apen la recaudación. Ni niño votado. Hay todas. Apean la prueba, Penner. Ni le ayuden en tibio se ave. Esta es la prueba, ese amigo. 5 letras. Narcótico, uno de los sectores que cobra. No sé si acá Noria me puede ratificar que es la zona. Oye, cuapago, amigos, se sabe todo. Estas investigaciones están publicadas en documentos académicos, en documentos de la Fiscalía. Esa liberación de 300 toneladas. Policías involucrados,
Hay un proceso judicial que se siguió. Un traslado nomás ligó el tipo. Y la Senat también está involucrada. Esas 300 toneladas arreglaron con la policía y Macho arregló con la Senat para que caiga ese cargamento y así se queda como único proveedor en Brasil. Vamos a seguir encubriéndole a esta gente, pero oye, recaudar y esa recaudación llega a Asunción en todos los niveles, en todas las escalas. Y yo no voy a ser cómplice de esta corrupción, de esta mafia que está instalado aquí en el Estado paraguayo. Anteriormente era solamente investigaciones académicas a nivel nacional e internacional. Ahora hay pruebas en la Fiscalía. Tenemos un colega condenado que aquí no se animaron a iniciarle un proceso. Le dieron un permiso inconstitucional fuera de la Constitución. Por eso estoy presentando ahora mismo un pedido de revocatoria de la resolución de permiso irregular a Erico Galeano, presidente de Catuyo. A una señal en esta Semana Santa. Llegaste tarde cuando eso, senador. Llegaste tarde cuando eso. Tenemos que, yo sé que le protegen. Yo sé que le protegen. La bancada del cartismo le protege a cuánto delincuente hay, presidente. Ya Poina, vamos a darle señal a la gente de que vamos a cambiar, vamos a hacer algo por este país. Si no, es un escándalo, tapa otro escándalo. Apareció Erico para tapar rápido, Erico, pero chaqueñito. Ahora, ¿qué escándalo más van a inventar? Lo de Marcet con Yucio. Lo del Marcet. Pero no, Daigo Yucio cancha, me dejó jugar al fútbol. ¿Cuánto tiempo que estuvo acá? Que llamen al presidente. Gracias. Está nervioso el senador. Bueno, a votación del pedido de acuerdo constitucional, los que están a favor, levantar la mano. Suficiente mayoría, se presta el acuerdo y los que se abstienen o votan en contra, por secretaría, por favor. Yo no estoy en campaña política, así que no. Bueno, siguiente punto, ¿verdad? Una moción de orden, senador Chase. Por favor, una moción de orden. Presidente, gracias. Una moción de orden, presidente, a los efectos de solicitar, de conformidad al artículo 184 de la Constitución Nacional, en concordancia con nuestro reglamento interno, la realización de una sesión extraordinaria para el día de hoy a las 12 horas, a fin de considerar como único punto del orden del día la resolución por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Javier Odilon Vera Medina. A consideración, a votación, levantar la mano los que están a favor. Se aprueba por unanimidad. Queda convocado una extraordinaria a las 12 horas. Creo que esto terminamos lo antes. Punto 6 del orden del día. Son acuerdos y convenios internacionales que va del punto 6 al 6.3. Tiene la palabra el senador que está de cumpleaños, a quien le extendemos su felicitación otra vez. Que invite en el Paulista. Senador Barrio tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a leer los 4 y después votamos, o voy a leer uno y votamos, o vamos a ir así. ¿Se entiende? Vamos a leer los 4 y se vota si estamos de acuerdo. Sí, bueno, los 4. Dale, presidente. Proyecto de ley que aprueba el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional impulsado por la UNESCO para que los países de América Latina y el Caribe reconozcan entre sí los estudios, títulos y diplomas de educación superior sin necesidad de repetir estudios completos. Reconoce la movilidad académica, estudiantes, docentes, investigadores, como un factor importante para la región y busca armonizar criterios de calidad, evaluación y acreditación. El convenio facilita el reconocimiento académico, pero no garantiza automáticamente el ejercicio profesional.
Cada país mantiene sus normas para habilitar profesionales reguladas como derecho, medicina, arquitectura, etc. La Comisión solicitó pareceres a varias instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, quienes recomendaron su aprobación. Por los motivos expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación del mismo. El punto 6.1. Acuerdo Mercosur de Cooperación Cinematográfica y Audiovisual suscripto en la ciudad de Asunción el 7 de julio de 2024. El presente acuerdo tiene como objetivo primordial establecer las condiciones en las cuales las obras cinematográficas y audiovisuales serán reconocidas como nacionales cuando sean realizados bajo el régimen de coproducción entre los Estados partes, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, contribuyendo a la integración regional en la producción audiovisual. Su objetivo central es impulsar la realización de obras de calidad, facilitar la coproducción entre productoras de distintos países del bloque y ampliar la circulación y distribución de los contenidos, tanto en el mercado regional como en el internacional. Para Paraguay, desde una perspectiva económica, la implementación del acuerdo conlleva la realización de producciones de mayor calidad, así como el crecimiento del sector audiovisual. De esta manera se fortalece dicha industria y se logra un mayor alcance de las obras a nivel regional e internacional. Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación del presente acuerdo. El Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur. El presente protocolo institucionaliza condiciones jurídicas estratégicas que fomentan la inversión recíproca y aumentan la previsibilidad necesaria para atraer inversiones extrarregionales. El protocolo crea mecanismos para ayudar a las inversiones a resolver dificultades prácticas, además de facilitar el acceso a informaciones y procedimientos necesarios para la realización de sus inversiones. El protocolo intra-Mercosur establecerá mecanismos para la resolución de conflictos, por lo cual creará un comité conjunto para resolver una queja que buscara la solución entre los gobiernos siempre en el sentido de la reconciliación. El protocolo ya se encuentra en vigor como lo establece en su texto, luego del depósito del segundo instrumento de ratificación desde el año 2019, realizado en Uruguay y Brasil. Asimismo por Argentina en el año 2020, faltando solo nuestro país. Por los motivos expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación del presente proyecto. Acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consular entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados. Este acuerdo tiene como objetivo principal establecer un mecanismo de cooperación en materia de asistencia y protección consular a los nacionales de cada una de las partes que se encuentren en el territorio de terceros, estados en los cuales esta parte no tenga representación diplomática o consular. Asimismo, establece las acciones a seguir y los mecanismos a ser activados en casos como emergencia, necesidad o alta vulnerabilidad comprobada, casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, privación de libertad, la agilización de casos de la repatriación, catástrofes naturales, entre otros casos. Cabe mencionar que esta cooperación actualmente cobra particular importancia en razón al agravamiento de la crisis del Medio Oriente y de la necesidad de salvaguardar la integridad y el bienestar de nuestros connacionales en el exterior. Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores solicita la aprobación del acuerdo. Gracias a usted, presidente. Se le concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Defensa Nacional y Fuerza Pública, al señor senador Javier Zacarías Irún. Gracias, presidente. Creo que después de la brillante exposición del doctor Barrios, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya no hay mucho que decir. Nosotros también en la Comisión de
Asuntos Constitucionales hemos dictaminado el punto 6, punto 6.1. Hemos también dictaminado por unanimidad a favor de dicho proyecto, así que solamente acompañar lo expuesto por el colega senador preopinante y decir que nos allanamos a todo lo expresado y dicho por él mismo. Por la aprobación en el mismo sentido, el punto 6, punto 6.1, presidente. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura sobre los puntos 6 y 6.1. A la señora senadora Ermelinda Alvarenga. En el 6.1 referente al reconocimiento de estudios de títulos y diplomas, como también el 6.2, Acuerdo Mercosur de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual, también en la Comisión de Educación hemos aprobado, por lo tanto me adhiero a la Comisión de Relaciones Exteriores, al dictamen. Muy bien, señora senadora. No hay oradores inscritos, se pone a consideración prácticamente los 4 puntos, el punto 6, 6.1, 6.2 y 6.3. A consideración y a votación por la aprobación. Hay un solo dictamen. ¿Podemos votar, señores? Suficiente mayoría. Siguiente punto del orden del día. Queda aprobado el proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados los 4 puntos, coincidentemente. Séptimo punto y último. Las comisiones de Legislación, Derechos Humanos, Economía, Industria y Comercio y Desarrollo Social aconsejan el rechazo del proyecto de ley que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y establece un porcentaje máximo de renta. Se le concede el uso de la palabra al relator de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, al señor senador Eduardo Nakayama. Gracias, presidente. En la Comisión de Legislación hemos votado por el rechazo del presente proyecto de ley, que tiene como objetivo establecer un régimen de protección al consumo interno de carne bovina, específicamente sobre 3 cortes populares, costilla, puchero y carnaza de primera, fijando un máximo de 10% de margen de utilidad sobre el costo de producción y distribución. El proyecto fija este margen sobre el precio de costo para los cortes mencionados y dice que el margen será aplicado en toda la cadena de distribución. Así también el mismo hace referencia a incentivos que podrían ser otorgados por parte del Poder Ejecutivo, sean fiscales, logísticos y comerciales, a frigoríficos, comercios, etcétera, y establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Defensa del Consumidor, SEDECO. Al respecto, en la Comisión de Legislación hemos hecho un análisis constitucional del proyecto en cuestión, remitiéndonos específicamente a los artículos que refieren a la libre competencia, a la libre circulación de productos y a la propiedad privada, concluyendo que el proyecto de ley infringe estos artículos constitucionales citados al imponer un margen fijo de utilidad, también al introducir restricciones que podrían distorsionar el comercio interno y afectar obviamente a la propiedad privada al pretender incidir de manera directa sobre la rentabilidad y uso de bienes particulares. Así también hemos observado que en la presentación del proyecto no se registra un estudio técnico económico que lo sustente. No se considera la variabilidad de los costos a lo largo de la cadena cárnica y una fijación arbitraria eventualmente puede provocar el desabastecimiento, reducción del hato ganadero y eventualmente el aumento de precios por la escasez. Igualmente, el texto legal del proyecto no define con claridad qué comprende la cadena de distribución mencionado en el mismo. Por otro lado, el modelo de regulación de costos propuesto en el proyecto de ley corresponde a los monopolios naturales, no así a mercados competitivos como el cárnico, lo cual acarrearía impactos negativos para el sector y la economía nacional. Por lo expresado precedentemente, la Comisión de Legislación recomienda el rechazo del presente proyecto de ley. Muy bien, señor senador, se le concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al señor senador de la Nación, Mario Varela. Empecé siendo gobernador, presidente. Para la aclaración, no. Sí, en relación a este punto, desde la Comisión de Derechos Humanos
Desde luego que reconocemos la intención loable del proyecto de ley orientado a facilitar el acceso de la población a cortes populares de carne, especialmente en el contexto de altos precios que impactan con mayor fuerza en los sectores más vulnerables. Garantizar el derecho a una alimentación adecuada constituye un compromiso del Estado conforme al artículo 53 de la Constitución y los estándares internacionales. Sin embargo, tras un análisis jurídico integral, corresponde señalar que el mecanismo propuesto, la fijación de un porcentaje máximo de renta del 10% para determinados cortes, no se adecua al marco constitucional vigente ni garantiza efectivamente la protección de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. La propuesta contradice el artículo 107 y 108 de la Constitución relativos a la libre competencia, circulación de bienes y protección de la propiedad privada. La fijación de un margen de rentabilidad opera como un control indirecto de precios prohibido en el artículo 107 cuando afecta artificialmente al mercado e impide la libre concurrencia. Una medida de este tipo, aún motivada por razones sociales, no supera los requisitos de la proporcionalidad exigidos para toda la intervención estatal. Y otros fundamentos más que también compartimos con la comisión antes, que escuchamos antes, la conclusión de la Comisión de Legislación, por lo que por estas razones, en cumplimiento del mandato y promover y proteger los derechos humanos de la población, esta comisión recomienda el rechazo del proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra al señor senador líder Amarilla. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dejar bien en claro que la doctrina liberal lógicamente dice que está a favor de que el mercado libremente fije los precios. Pues ahí la doctrina liberal. Pero también dice en una parte que el Estado, cuando puede intervenir, cuando se trata de seguridad, puede intervenir, puede tener una intervención, presidente, cuando se cometen abusos y tienen que garantizar la seguridad de las personas. En el caso de la alimentación, tenemos que discutir acá si nosotros no estamos haciendo una seguridad alimentaria lomitana de Cobey o hablando en términos populares, un país que produce, que tiene más de 15 millones de cabezas de ganado, exportador de carne, ñandeña, ñamongarú al resto del mundo, y que sus habitantes no tengan la posibilidad de consumir carne, por lo menos carne del tipo popular como se plantea en este proyecto de ley. Pero claro que nosotros como un poder del Estado tenemos que fijar algunas reglas básicas de convivencia. Por supuesto que el Parlamento Nacional, que es uno de los poderes del Estado, en este caso el Senado, tiene que tomar algunas medidas. No puede ser que 4 o 5 empresarios de la carne se sienten en una mesa redonda entre vinos y farras por ahí, ya cobran a la carnaza 80.000. Si Rusia pegó para ganar de 80.000, Italia pegó de 80.000. Y el mercado interno y el Estado, ¿cómo garantiza para que el consumo interno pueda ser accesible a los compatriotas que ganan un salario mínimo? Que su salario diario sea 100.000 guaraníes. Así es que estamos acá hablando de un tema doctrinario en primer lugar y en segundo lugar del aspecto constitucional. Y la Constitución Nacional dice claramente que también se debe velar por la calidad de vida de los compatriotas. Hay artículos constitucionales donde dice que los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el mayor responsable en este caso, el mayor responsable. Pero nosotros también como Poder Legislativo debemos de velar por la calidad de vida de los compatriotas. Los mitangos orecoan a la carujanwa, a la carujanwa, a su vela ganaba. Así es que este es un rubro, presidente, que es muy sensible para la cultura del paraguayo, para la tradición del paraguayo. Los mitangos orecón y ela y milanesa aramí, jala y asado orepinarín, mil a fin de semana. La gente se siente realizado.
tienen posibilidad de comer su asadito el fin de semana, pero la forma en que hoy se está vendiendo la carne al extranjero, sin que nadie pueda regular, el Poder Ejecutivo, que ya sabemos que es un gran inútil, no regula, entonces el Senado de la República tiene que la obligación de hacerlo vía ley, porque esa es la única herramienta que nos permite la Constitución Nacional, ya legislar, tenemos que legislar al respecto, porque es un problema social, y las leyes surgen de los problemas sociales. Así es que, presidente, yo estoy a favor de que este Senado pueda establecer reglas mínimas, por lo menos, sin ser un Estado intervencionista, pero sí tener reglas mínimas en qué casos estos empresarios de la carne no tienen que abusar. Jaupea sentido de o garantizar el consumo interno. Anina la oye producía y oye las acapaitea al extranjero a un precio que se paga en dólar y repito, nuestros compatriotas no tienen la posibilidad de consumir carnes populares como dice el proyecto de ley. Carnes populares. Ya garantizan a los mitajos ujahuala y ya sadito mi, jala y carnas a mí para su milanecita fin de semana, jaupea ya pongan a través de una ley, ya que el Poder Ejecutivo, Santiago Peña, prácticamente no vive en el país, no está en el país y no hace funcionar las instituciones encargadas de esto, como son las secretarías del consumidor y eso que tiene un personal. Secretaría del consumidor tiene un solo personal o dos fiscalizadores, ambas épicos fiscalizatan ambas EB. Entonces nosotros tenemos la obligación acá en el Senado de atender esto, presidente. Por eso estoy a favor de esto. Podemos pulir, podemos ajustar algunos artículos, pero sí o sí tenemos que intervenir de alguna medida. Y que tú ya ajustás, y que tú ya podemos dictaminar mejor. Pero de que tenemos que tomar partido a favor de la clase popular, a favor de los paraguayos, tenemos que tomar partido. Si no, nosotros también somos unos grandes inmorales al no atender una necesidad del pueblo paraguayo. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra al señor senador Eber Villalba. Gracias, presidente. Ya con libro, Igo ya asumieron habeo regalañan de constitución, alañan de reglamento. Añade defender a intereses de los frigoríficos, ya le mandó a paiste la constitución. Pero ya me tengo permiso, Erico, ve, no está. Es un maricón. Por favor, diríjase a la presidencia y tratemos el punto en cuestión. Es defender narcotraficante, Dios. Por favor, señores senadores, si podemos moderar y después de la sesión tomemos el partido correspondiente. Disculpe, señores senadores. ¿Continúan uso de palabra, señor senador, o cambiamos de que otros senadores que están en lista para concederle el uso de la palabra? Erico, abogado. Por favor. Presidente, no, sobre el punto, por favor. Sí. Tema interesado a la ciudadanía, a ver. Van allí que en la Semana Santa, según la costumbre y los mandatos de la iglesia, lleva la ayuno. Pero el pueblo paraguayo hace meses, hace años, que está haciendo ayuno de carne. Ahí está, ¿dónde? Presidente, en el preámbulo se habla de la dignidad humana. Ya lean la Constitución. Para unas cosas somos tan celosos del cumplimiento de la Constitución, pero cuando se trata a favor del pueblo, cuando se trata de hacer justicia, le damos la espalda. Yo le invito a los colegas que ojeen este libro que nos dieron gratuitamente aquí cuando asumimos la banca. Y me extraña que una comisión de derechos humanos dictamine en contra de un proyecto de ley que justamente está a favor de los compatriotas. Le quiero pedir a Sala Técnica para mostrar algunos datos.
Esa es la composición. COAVE lo intentado defender y están saliendo de a uno porque no quieren que se trate. Porque ya me dijeron por los pasillos. No les importa los miembros de la ARP. Sí, los frigoríficos porque son los que financian las campañas. Por favor, señor senador, prácticamente... Claro, es la segunda vez que están dejando sin quórum para no tratar. Mientras tanto, nuestro presidente viajero está haciendo una feria de carne. ¿A quién le quiere mentir? Es un presidente para Netflix. Por eso hace show. Vamos a ganar y llevarla y pusieron a Costanera. La sesión por falta de... Por favor, presidente. Ya no hay quórum, se levanta la sesión siendo las 11 horas y 2 minutos. Y no habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y esperamos la próxima sesión extraordinaria que fue convocada para las 12 horas.